El túnel debió utilizarse para llevar a cabo rituales asociados con investidura. A este lugar bajaban, eran investidos de los poderes que les permitirían transformarse de seres humanos en verdaderos dioses. Incluso, como sabemos, hay muchos libros apócrifos que yo soy muy abierto a ellos. Y no sé ustedes, pero incluso el profeta José Smith dijo una vez que si nosotros seguimos la guía del Espíritu podemos sacar mucho provecho de esos libros. Y por lo tanto, si lo estudiamos con sincera intención y queriendo aprender, Dios nos puede revelar algunas cosas. Hay otros libros que son falsos, obviamente, pero sí se puede aprender mucho. Por ejemplo, lo que hablaba antes de los elefantes, pues esto es una publicación del Instituto de Historia Natural de México, porque se reían de que decíamos que habían elefantes en América en la época de los nefitas y supuestamente se habían extinguido 10.000 años antes. Sin embargo, los arqueólogos americanos encontraron estos, porque en Copán se encontraron bajorrelieves que representan elefantes. Bueno, pues han demostrado que investigando se han encontrado elefantes hasta del primer siglo después de Cristo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión desde el canal Temas Existenciales. Quien les habla, Gustavo. Estamos en compañía de Santiago del canal Mormón Defender y también de Agustín del canal El Toque de... Y bueno, hemos decidido hacer este vivo, este directo, para poder compartir un poco sobre el libro de Mormón, algunas inquietudes, algunas cosas muy interesantes que tenemos para compartir con todos aquellos que se vayan conectando ahora y por supuesto con todas aquellas personas que más ver este video cuando ya hayamos terminado incluso. Sean bienvenidos y todas las personas que comiencen a conectarse, siéntanse a gusto de dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Si tenemos algún problema también técnico o algo, que nos avisen, porque por ahí quizás nosotros no nos demos cuenta, y si alguien que se conecte puede ver si se tranca algo, si no se escucha, que pueda dejarnos en los comentarios también, que sería de mucha guía para nosotros. Bueno, quería aprovechar antes para recordar el canal también, Mormón Defender de Santiago, para que puedan pasar, visitarlo, y que se puedan suscribir también al canal de Agustín, El Toque del Clarín. Ambos canales tienen temas muy interesantes sobre el Evangelio de Jesucristo. Ambos canales pueden responder muchas dudas existenciales que cualquier persona puede tener. Y obviamente que los invito a quedarse en mi canal también, Temas Existenciales. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, Santiago? ¿Cómo están, Agustín? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a tu canal y encantado de estar aquí. Buenas noches desde España. Pues buenas tardes desde México. Un gusto estar con ustedes y estar transmitiendo desde lugares tan distantes de este hermoso planeta y teniendo la oportunidad, el gusto y el honor de estar con ustedes dos como mis amigos y personas que admiro y de las que aprendo, y pues va a ser una oportunidad más para mí, para aprender de ustedes. Exactamente, es lo mismo que pienso. Estoy muy contento por poder hablar con ustedes, grandes amigos y grandes hermanos en la fe aparte. Es como que esta es la reunión perfecta para mí. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el libro de Mormón y vamos a tocar de diferentes puntos de vista también. Y Santiago, ¿qué te gustaría comenzar aportando alguna que otra cosa sobre el tema? Bueno, pues me gustaría decir algunas cosas sobre el libro de Mormón, sobre todo desde el punto de vista histórico, más que nada, el por qué considero que es importante la parte de vista histórica del libro de Mormón. Las escrituras nos dicen que la vida eterna es conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, a quien envió, y entonces es importante que conozcamos lo que Él nos dice y por qué medios lo dice. Para mí el libro de Mormón es la palabra de Dios, como la Biblia, y por lo tanto es muy importante. Y una revelación moderna nos dice una cosa interesante en el Convenio 88, 118, dice: por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Vemos que el Señor nos está diciendo que para que nuestra fe aumente, para que conozcamos mejor a Dios, podemos utilizar dos métodos. Es el conocimiento y la fe. Bueno, la fe es algo que es imprescindible, es lo más importante. Mi primer libro de Mormón, aquí algunos lo conocerán, esta edición muy antigua,
Fue en 1976 y yo leyendo este libro pude saber que era la verdad. Aún recuerdo justo la escritura que estaba leyendo la primera vez que sentí el Espíritu testificándome de la veracidad de este libro, ¿no? Y luego, además de ese testimonio que ha ido aumentando con más experiencias espirituales, también me interesaba mucho la historia, la arqueología. Y me encantó siempre ver qué cosas podía aprender, qué cosas podía corroborar acerca de la veracidad de este libro, porque este es un libro histórico, no es un libro histórico, quiero decir, pero sí que es un libro que tiene un contexto histórico. Por lo tanto, deberíamos de poder comprobar ciertas partes de este libro por medio de la historia de la arqueología. Hay una clave que es importante, y es que este es un libro, este es un facsímil de la primera edición del libro, se publicó en 1829. Y la pregunta es, ¿qué se sabía en 1829 con respecto a las culturas mesoamericanas? Absolutamente nada. Las primeras hallazgos arqueológicos, las primeras investigaciones serias son de la década de 1840. Por lo tanto, no se sabía nada. Por lo tanto, este libro, si es un libro realmente verdadero, inspirado por Dios y en un contexto histórico y en un lugar histórico y en un lugar geográfico, debería de darnos algunas pistas, ¿no?, sobre sus habitantes, sus circunstancias y todo lo que tiene que ver con ellos. Y justamente, que es lo que a mí me gusta, la historia, la arqueología nos ha ido mostrando la veracidad de todo lo que se decía ya en 1829 cuando sale a la luz este libro y se publica. Por lo tanto, tenemos que analizar todo siempre desde el punto de vista ¿qué se sabía en 1829 de este libro que hoy en día, en 2022, hemos ido encontrando a través de los años de arqueología y de historia? Pues muchísimas cosas. Se ha descubierto cemento, que dice el libro de Mormón que tenía, se han descubierto calzadas, que el libro de Mormón afirma que existían, se han descubierto escrituras jeroglíficas, conciencia y escritos de origen egipcio. Se han encontrado elefantes, que la gente se reía durante mucho tiempo, pues se han encontrado al final restos de elefantes de la época cronológica del libro de Mormón. Se han encontrado inscripciones de guerreros, que se creía que los mayas pues eran una gente muy pacífica y que nunca habían guerreado. Se han encontrado fortificaciones, en fin, muchísimas cosas que yo he ido publicando en mi canal y en mi blog, que demuestran que es un libro verdaderamente antiguo e histórico. Por lo tanto, es importante que veamos que aunque no todo se descubrió a la vez, ni todavía se ha descubierto todo, sí que el tiempo poco a poco va dándonos la razón. Y eso es algo muy importante. Y es algo que, como hemos visto en Doctrina y Convenios, fortalece mi fe. Yo aprendo del Señor tanto por la fe como por el estudio. Y esto es lo que a mí me impresiona y me gusta del libro de Mormón. No sé qué pensáis vosotros al respecto de esto. Sí, exactamente. Yo creo lo mismo. Creo que del libro de Mormón se puede saber, sobre todo en nuestra época, también desde el punto de vista desde las pruebas. Podemos ver muchas pruebas, como dijo Santiago. Cuando se publicó el libro no se conocía prácticamente nada de la vida de los antiguos habitantes de América. Me atrevo a decir que vivían simplemente en chozas y que no eran capaces de construir ciudades. Eso es lo que muchas personas tenían como idea sobre los antiguos habitantes de América, sobre los indios, ¿no? Y en el libro de Mormón, ya en esa época, hablaba sobre edificaciones a base de cemento también, de calzadas, como dijo Santiago, de sistemas de riego, sistemas en cuanto a las estrellas. Ellos tenían muchísimo conocimiento que en esta línea del tiempo, hace muy poco tiempo, se empezó a corroborar que es verdad. Y bueno, es algo que indica que el libro realmente no pudo haber sido una obra creada en 1830, porque como tú bien dijiste, no se habían descubierto estas cosas hasta muchos años después. Entonces es imposible que alguien de estos 30 con el conocimiento que se tenía en esa época pueda inventar, por más fantasiosa que sea la persona, pueda inventar una historia que coincida con el tiempo, con la arqueología, con la historia que de verdad que podemos aprender. Eso es lo que yo creo. Sí, yo también coincido y es muy importante, muy interesante lo que menciona Santiago. Estaba tomando nota de ello respecto a las fechas que mencionas. No se contaba todavía con los descubrimientos de grandes ciudades, ni tampoco con muchas de las tecnologías que nos ayudan a descifrar cómo es que vivían en esas ciudades. Incluso aún hoy a la fecha todavía hay pirámides y muchos vestigios que están
bajo tierra y que se siguen descubriendo y descifrando, y todos estos descubrimientos posteriores a la publicación del Libro de Mormón, pues vienen a darle un argumento, una solidez a la historia de esas grandes ciudades que se describen en el Libro de Mormón. Así es. Podemos aprender, como dijo Santiago, tanto por la fe como por el estudio. Y hoy en día, que vivimos en la época de la restauración, tenemos más fuentes, ¿no? para poder comprobar que estas cosas son ciertas. Pero lamentablemente hay personas que no hay pruebas que les venga bien. Siempre, por más que vengan las pruebas, tanto históricas como las pruebas de arquitectura y demás, las personas siempre van a buscar algo para negar, porque realmente hay personas que no tienen interés de conocer estas cosas, no quieren aprender y se llegan a poder descubrir un poco más. Si tenés algo más para aportar sobre el tema, Santiago, o si prefieren que... No, ahora si queréis ya hacemos la ronda y luego repetimos, ¿no? Hacemos cada uno una opinión y luego volvemos al tema, damos un poco de vuelta para no ser todo en el mismo campo, ¿no? ¿Te parece? Perfecto. Sí, me parece perfecto. Bueno, entonces voy a continuar un poquito yo con el tema. Yo justamente quería abordar desde el punto de vista de la razón, del pensamiento, de la lógica y un poco se puede decir la filosofía, y también agregar algunas curiosidades también a lo que quiero hablar. Y quería partir de la base de que si nosotros tomamos una verdad que viene de Dios o una revelación que viene de Dios como si fuera cierto y creemos en ella, podemos creer en todas las revelaciones de Dios. Podemos creer que se comunica con sus hijos y que realmente sigue revelando cosas. Y por otro lado, si nosotros negamos una de esas verdades, creo yo que es lógico que podamos negar todas también, porque si vienen de la misma fuente, enseñan las mismas cosas y no creemos en ella, entonces podemos negar todo. Si una cosa es falsa, todo puede ser falso, y si algo es verdadero, todo puede ser verdadero. Nosotros que somos hombres de fe podemos ser mejores que quizás algunas personas que pueden, por ejemplo, crean en nada, quizá para ellos sea más entendible negar todas estas cosas, pero muchas veces, y bueno, lo podemos ver, que la mayoría de las personas que se oponen al Libro de Mormón son personas cristianas, y a mí eso me llama mucho la atención, porque son personas de fe, y lo que ellos quieren siempre son paz, y como ya dijo Santiago, las pruebas están, pero lastimosamente a veces no son suficientes, o no queremos creer simplemente y lo vamos a negar de todas maneras. Así mismo baje un ángel y nos muestre las cosas, podemos negarla de toda manera. Eso no significa que muchas personas cambien su postura, su opinión sobre el tema. Pero lo que me llama la atención es eso, que la mayoría de las personas que combaten o que están en contra del Libro de Mormón o que simplemente lo niegan, son personas que en alguna manera son creyentes en Dios, que creen en la Biblia, de hecho la practican y son practicantes de alguna religión cristiana. Y como dije, si nosotros creemos en algo que viene de Dios, podemos tener confianza que Él puede revelar, porque de lo contrario también estaríamos contradiciendo a la Biblia en el caso que creamos en la Biblia, porque la Biblia dice que Él tiene todo poder para hacer buenas obras en beneficio de sus hijos. Entonces, si Dios quiere mandar a escribir otro registro, que sea el mismo evangelio, no es otro evangelio, el Libro de Mormón es el mismo evangelio de Jesucristo, la diferencia es que fue escrito, como muchas personas sabrán, fue escrito del mundo, pero y por las mismas revelaciones, por el don de profecía, al igual que la Biblia. Solo que a diferentes personas, incluso fue en el mismo tiempo que muchos escritos del Antiguo Testamento. Bueno, los argumentos que se utilizan para intentar quitar o echar por tierra lo que es el Libro de Mormón es que se cree que no hay pruebas suficientes, tangibles como por ejemplo un manuscrito, ¿no? Creen que no hay un manuscrito, que las planchas jamás las podemos tener en nuestro poder, las planchas de oro y bronce que fueron las que fueron escritas en el Libro de Mormón. Se creen que al no poder verlas, eso es un indicativo, una indicación muy grande de que esto es mentira y que fue simplemente un invento en 1830. Pero también desconocen quizá, o quizás son conscientes y no quieren reconocerlo, que tampoco hay un manuscrito original de la Biblia. Nosotros no tenemos un escrito directo de los apóstoles bíblicos o de los profetas de la antigüedad, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, y tampoco Dios escribió la Biblia, fueron personas.
Entonces, me parece que o es una hipocresía muy grande negar el Libro de Mormón por este hecho, o es una falta de conocimiento que quizás las personas tienen. Y bueno, investigando un poco, me encontré con algunos datos interesantes sobre, bueno, ustedes corríjanme si yo digo alguna palabra mal sobre esto, el Concilio de Hipona, puede ser, en el año 393 después de Cristo, que fue un concilio organizado por la Iglesia Católica, donde se decidió el canon o lista oficial de los libros que integrarían la Biblia. En otras palabras, en este concilio se seleccionaron los libros que nosotros podemos leer hoy en día. En otras palabras, esas personas que estaban ahí decidieron qué es lo que podíamos aprender sobre Dios y qué quizá no era conveniente aprender. Y esta lista que hicieron fue hecha según una lista que ya había sido puesta anteriormente en el sínodo de la Odisea en el año 382 por el Papa Dámaso I. O sea, había sido un filtro de escrituras de otro filtro que se había hecho antes. Y bueno, el Papa Dámaso I de la Iglesia Católica. Recordemos, históricamente la Iglesia Católica fue fundada por Roma, ¿no? Por personas que quizá ni siquiera eran cristianas. Y es de ellos, es que nosotros, a través de ellos, pudimos obtener lo que es la Biblia y los libros que tenemos para estudiar. Incluso, como sabemos, hay muchos libros apócrifos que yo soy muy abierto a ellos. Y no sé ustedes, pero incluso el profeta José Smith dijo una vez que si nosotros seguimos la guía del Espíritu podemos sacar mucho provecho de esos libros. Y por lo tanto, si lo estudiamos con sincera intención y queriendo aprender, Dios nos puede revelar algunas cosas. Hay otros libros que son falsos, obviamente, pero sí se puede aprender mucho. Y bueno, en ese lugar, en ese concilio también fue que se dejaron muchos libros de lado, por lo cual no están a nuestro alcance. En pocas palabras, las personas que estudian la Biblia, que incluso han sido, muchas de ellas son iglesias protestantes que salieron de la Iglesia Católica, aún así siguen haciéndole caso a esos primeros hombres que hicieron este concilio y que organizaron el canon bíblico. No fue Dios quien organizó esta Biblia que nosotros tenemos, no fueron los profetas de la antigüedad tampoco, sino que fueron estos hombres en este concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era. Otro dato interesante que estuve encontrando también es la Biblia del Oso, del año una edición del año 1569. Es una traducción que hay de ese año, que en el libro de segundo de Esdras, o en el cuarto de Esdras, no recuerdo, cuenta que un grupo de judíos viajó a través de las grandes aguas a una tierra llamada, creo que es Araret o algo así, que muchas personas, después del descubrimiento de América, estaban seguros de que se refería a Araret a América, por el hecho de que es una tierra, según lo describía aquí, que estaba después de muchas aguas. También otras cosas interesantes que en el libro de Mormón, por ejemplo, en 1 Nefi capítulo 13, si mal no recuerdo, Nefi ve a un hombre separado de la posteridad de sus hermanos, o sea, de los lamanitas, los indios americanos, que ese hombre había sido separado por las muchas aguas, o sea, el océano, y vio que ese hombre fue inspirado para que venga a América, para que la descubriera, ¿no? Y que ese hombre venía en busca de libertad. Esas personas que vinieron después se les permitió venir con el fin de que vengan buscando libertad y prosperidad en una tierra nueva. Muchos creemos que el hombre que Nefi hablaba, que Nefi dijo en el 600 a.C. aproximadamente, hablaba de Colón, y más allá de que los europeos posteriormente hicieron muchas cosas o sea, desviados de lo que es bueno, se cometieron muchos actos injustos aquí también, no podemos negar que quizá los primeros hombres tenían ese deseo de descubrir algo nuevo, ese deseo de poder ser libres en cuanto a la opresión religiosa que había en esa época, porque recordemos que Colón, si mal no recuerdo, vivió en la época de la Inquisición también. Y hay muchos datos interesantes que encontré sobre el diario de Colón también, que el profesor de lingüística, Estel Irizarry, concluyó que el diario de Colón fue escrito en español ladino, una visión judía del idioma español. Muchas de las anotaciones de Colón estaban hechas de derecha a izquierda. También se encontraron símbolos como letras en hebreo de Bet y Hei, los cuales representan un saludo religioso judío.
Hay muchas personas que sostienen a través del estudio de los diarios de Colón que este hombre tenía ascendencia hebrea, era judío por religión y también por sus antepasados, y que por la fuerza se tuvo que convertir al catolicismo. Y esto coincide mucho con la idea de que este hombre buscaba, por cierto, una tierra de libertad religiosa, una tierra donde pudiera escapar de las garras de la Inquisición, donde él pudiera ejercer su religión, lo que él tenía por verdad en su época, ¿no? Que para él sería, según estas fuentes, el judaísmo, y también respetar sus lazos familiares y sus creencias, que obviamente en esa época las personas no podían, eran obligados, incluso eran exiliados si ellos no querían hacer parte de la Iglesia Católica, perdían sus bienes, se les quitaba todo y tenían que salir sin nada. Entonces la mayoría de los judíos, por ejemplo, lo que hacían era aceptar el catolicismo en sus vidas para poder vivir de manera tranquila. Pero obviamente que hay muchas personas que eso se despertaría en su corazón, digamos, y tendrían o arrastrarían por toda su vida las ganas de poder vivir su religión, de poder expresar y vivir según lo que ellos entendían que era la verdad, porque algo no les cuadraba con el catolicismo o con el cristianismo que se conocía en esa época. Colón, siendo obligado por la Inquisición a olvidar sus raíces hebreas, sale en busca de una tierra de libertad. Es lo que muchos han creído por mucho tiempo también. Incluso dicen que cuando él ve a los judíos, cree efectivamente que son las tribus perdidas de Israel. Bueno, todas estas cosas, incluso en la Biblia, porque obviamente Cristóbal Colón había leído la Biblia, conocía el Pentateuco, conocía el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, había encontrado indicios, según muchos relatos de los que él mismo escribió y de los investigadores que después siguieron estudiando sus escritos, de que posiblemente los indios americanos eran, según a su entender en su época, eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y lo cual nos pone a pensar que en la Biblia entonces hay muchas referencias a esto. Y eso que en esta época estas personas no tenían el libro de Mormón todavía para entenderlo. Entonces, otra cosa también, decir que el hecho o lo que dice el libro de Mormón de que las personas, los indígenas del antiguo América, eran descendientes de Israel es un invento del libro de Mormón, es una mentira muy grande, porque estas cosas también se dejan leer en la Biblia. Otro dato interesante es un manuscrito maya también, que es de los descendientes de los mayas, que se escribió en el año 1554, donde ellos mismos decían que había una tradición que decían que ellos eran de la tierra de Israel. Esto podemos encontrarlo en el libro Misterio de las Pirámides Mexicanas por Peter Tompkins. Y bueno, y cito una parte del libro que dice así: hemos escrito lo que nuestros antepasados nos dejaron en la tradición, que vinieron de la otra parte del mar, cerca de Babilonia. Eso es muy interesante, ¿no? Como que en los mayas, por ejemplo, quizá otras civilizaciones, otras culturas, mejor dicho, de Mesoamérica o de América del Sur y del Norte, no recordaban esto, pero parecía que los mayas tenían en su tradición, ya sea tradición oral o escrita, que ellos habían venido cruzando las grandes aguas, como dicen en muchas escrituras también, y acá da una referencia muy cercana, dice cerca a Babilonia, o sea que conocían parte de alguna manera conocían parte del viejo mundo también. Bueno, después también como complemento a todo esto que estoy hablando, que también hay pruebas bíblicas de la veracidad del libro de Mormón, por ejemplo, le podemos encontrar en Ezequiel 37, cuando dice que se escriban en los palos o en los libros para los hijos de José. Los hijos de José vienen a ser los descendientes de los indios americanos, ya que recordemos que el profeta Ley, Nefi, y su familia descendían de José de Egipto, ¿no? Y después dice, y otro registro que se escribió era para los hijos de Judá y para los hijos de Israel, o sea, la Biblia. En Ezequiel 37, 17 dice, juntan ambos escritos para que sean uno. Y esa es la misión que tiene el libro de Mormón y es la misión que tiene la Biblia, según lo que nosotros hemos aprendido y estudiado, de que forman un solo equipo para poder enseñarnos sobre la vida de Jesucristo, sobre nuestro Padre Celestial y el plan real de Dios. También es un libro que nos ayuda a recoger Israel, y creo que por eso el Espíritu, como dice en el libro de Mormón, en 1 Nefi 13, inspiró posiblemente a Colón para que él y otros hombres, tantos otros hombres también que pueda haber inspirado, para que ellos puedan buscar ese recogimiento a su manera, para que todo se pueda ir desenvolviendo para la restauración
que ha llegado en nuestros días la restauración. Y bueno, eso más o menos las cosas que tenía para compartir hoy. No sé si alguien quiere agregar o alguna cosa o algún comentario. Ahorita que citaste la sección 91, para mí me parece muy importante y esto conjunta también a lo que nos mencionaba Santiago en cuanto a que podamos estudiar, que se nos invita al estudio. La sección 91 de Doctrina y Convenios, refiriéndose a los libros apócrifos, que yo pienso que se puede referir a todo contenido que pueda tener entremezclas de cosas verdaderas y no tan correctas. Pienso que puede aplicar en todo eso y nos dice, contienen muchas cosas verdaderas y hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad, y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos. Entonces, si esto se dice respecto de los libros apócrifos, creo que también aplica para toda investigación, estudio y toda aproximación hacia la verdad, la cual se puede discernir con este espíritu de discernimiento y de entendimiento. Creo que es algo importante que podamos estudiar lo que pensaba Colón, lo que creía Colón, las teorías que él tenía, y sí he encontrado algún material muy, muy diverso y muy abundante en cuanto a esta teoría de que muchos piensan que hay una conexión de los habitantes de América antiguos con las tribus perdidas. Y bueno, es esta conexión, ¿por qué? Porque habían muchos usos y costumbres que eran muy similares a los del pueblo de Israel. Y esto ya nos da a nosotros una conexión para poder ir eligiendo la parte que sintamos que es verdadera respecto de estos vestigios, de estas propuestas que se vienen recabando en el tiempo. Y yo defiendo mucho esto, que es muy importante que podamos estudiar con calma y con mucho cuidado para ir teniendo las aproximaciones que en lo personal suman a un testimonio. Sí, es interesante todo lo que has dicho. He tomado notas de todo lo que has dicho y quisiera añadir un par de cosillas. ¿Por qué la gente rechaza el libro de Mormón, sobre todo los creyentes, y le pone una barrera? Yo creo que, por desgracia, la fe de la mayoría de los cristianos es una fe enfocada, que digo yo. O sea, se enfoca en un punto y de ahí no lo saques. No puede ver ni a derecha ni a izquierda, porque piensa que va a perder la salvación, no sé. Creo que las personas creen lo que quieren creer y no quieren salir de ahí, no quieren abrir los ojos y ver qué más pueden encontrar. Y eso básicamente es por los prejuicios. Todo lo que no sea lo que a mí me han enseñado o lo que yo creo, no puede ser, no lo puedo aceptar, porque sería como rechazar lo que yo creo. Y yo creo que la verdad, como bien habéis dicho, la verdad es la verdad. La verdad sí que es absoluta. Nosotros no tenemos más que una interpretación relativa, pero la verdad es absoluta y deberíamos aceptar tal como viene la verdad y no ponerle trabas ni ponerle condiciones. En cuanto a lo que has comentado de que no tenemos las planchas de oro, de que se tradujeron en el libro de Mormón y todos nos acusan, ay, si tuviera, enséñame las planchas, o como tú has dicho, enséñame un manuscrito original, un fragmento, un versículo de un manuscrito original de la Biblia, no tenemos nada. Sin embargo, sí que tenemos el testimonio de más de 12 personas que vieron las planchas de oro y que testificaron de que habían visto las planchas de oro, o sea, que existieron y eran reales. Y esas personas, la mayoría, se volvieron en contra del propio profeta José Smith, pero nunca negaron su testimonio. Hasta la muerte de todos y cada uno de ellos afirmaron que habían visto las planchas, que eso era verdad y no podían negarlo. Por lo tanto, creo que hay un buen testimonio. Como tú dices, la Biblia del Oso es la primera traducción al español que yo sepa de Casiodoro de la Reina y estaba tomada de la versión original de la Biblia y por eso tenía los 77 libros, incluyendo los apócrifos.
Muchos católicos y protestantes discuten en ese tema. ¿Por qué tradujo los libros apócrifos? Porque era lo que tenía en aquella época. Y es muy interesante todo lo que tú dices. Por lo tanto, lo que no tenemos es que desechar, como bien ha dicho Agustín, no tenemos que desechar nada, sino tenemos que, por medio del Espíritu, porque la Biblia, como dice, no es de interpretación privada, sino que fue escrita por inspiración y tenemos que entenderla de la misma manera por inspiración divina. En cuanto a lo que comentaste de Colón, pues muy interesante lo que dice el libro de Mormón de Colón. La historia de Colón es muy interesante y un hecho que yo, por ser valenciano, conozco. Yo nací a 2 calles de una calle que se llama Luis de Santángel. No sé si habéis conocido este personaje, pero Luis de Santángel era un banquero y prestamista judío, valenciano, y fue el que financió la expedición de Colón. Era amigo personal de los Reyes Católicos y amigo personal de Colón. Así es que si has comentado algo del tema de la ascendencia judía, pues aquí puedes tener una palanca más para afianzar esa teoría o esa suposición de que realmente era banquero judío, valenciano. Lo había leído ya te digo, y se me olvidó ahora. A mí no se me olvida porque yo nací 2 calles más para allá. Yo nací en Pintor Salvador Abril, Doctor Sunsi, Luis Santángel. O sea, que nací al lado de la calle histórica que recuerda a este gran hombre, que gracias a él se pudo hacer la expedición de Colón, porque nadie la quería financiar y los Reyes Católicos la quisieron financiar, pero no tenían dinero, y fue por la intervención de Luis de Santángel que se ofreció a prestar el dinero, y con ese dinero se fletaron los 3 barcos. O sea, que hubiera sido imposible sin él haberlo hecho. Por lo tanto, eso te avala un poquito todo lo que has escuché comentado. que varios judíos estuvieron interesados en su expedición. Sí. Con respecto a las tribus perdidas, pues lo que tú has dicho es verdad, había tradición, pero no solo en Sudamérica, en Norteamérica, en la época también antes de José Smith, ya se comentaba de que los indios podían ser parte de las tribus perdidas. De hecho, uno de los libros que supuestamente copió José Smith al escribir el libro de Mormón es View of the Hebrews, algo así como Vista de los Hebreos, no me acuerdo el autor, que precisamente hace una tesis con profecías de Isaías que intentaba demostrar que los indios americanos eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Por lo tanto, era un hecho conocido y no un invento del libro de Mormón, sino que era algo que se conocía y que se comentaba y que se investigaba. Por lo tanto, creo que son hechos interesantes todo lo que tú has dicho, que se pueden corroborar por diferentes fuentes y diferentes hechos históricos que lo avalan. Y le toca a Agustín ahora. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente. Y también, sí. Antes de iniciar con mi participación, pues quisiera mandarle un saludo al hermano Bernardo Emanuel Cancino Pardo, que empezó a escribirnos aquí apenas si nos conectamos y ya estaba él muy atento. Muchas gracias a usted, hermano, y a todos los que se conecten y que puedan dejar algún comentario, alguna pregunta en relación a lo que estamos tratando. Y pues nos comparte su testimonio, nos dice: yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que da respuesta a las preguntas del alma y es rico en filosofía. Y bueno, nos dice el hermano que está suscrito a cada uno de nuestros canales. Gracias, hermano, por estar aquí, y pues les invitamos a los demás que deseen dejarnos un comentario, un saludo, alguna pregunta, alguna participación. Si me ayudas introduciendo las diapositivas, Gustavo. Bien. Muy bien, pues preparé algunas diapositivas respecto a este enfoque en cuanto a la ciencia y el libro de Mormón. Y bueno, antes de empezar a hablar en cuanto a esta conexión, una pregunta que yo considero fundamental para poder definir la ciencia. Muchas ocasiones podríamos estar en la escuela o en la universidad estudiando ciencias, matemática, biología, geografía, química, física, etcétera, pero a veces no alcanzamos a definir bien cuál es la característica de una ciencia. ¿Qué es una ciencia? ¿Hasta dónde no alcanza a hacerlo? ¿Cuáles son las delimitantes y la conceptualización de la ciencia? La ciencia es todo conocimiento
obtenido a través de correr el método científico. Y entonces, esto nos conecta también a lo que es el método científico, que el método científico se vino construyendo a lo largo de muchos años en diferentes épocas del desarrollo del conocimiento y de la propia ciencia, que se empezó a establecer normas, pautas, para que los conocimientos que se fueran obteniendo fueran teniendo cada vez mayor precisión y que puedan ser más certeros, incluso ser comprobables. Entonces, el método científico consta de una serie de pasos que nos ayudan a acercarnos lo más posible a la verdad. Esto no quiere decir que la ciencia sea infalible, y esto no quiere decir que existan conocimientos científicos que no se equivoquen. La ciencia tiene que aceptarse a sí misma como este uso de herramientas, de métodos y de procesos con los mejores instrumentos que se tengan al alcance para poder experimentar, investigar y medir, cuantificar, cualificar el objeto de estudio del cual se plantee conocer. En muchas ocasiones los instrumentos, los procesos y las técnicas son limitadas, y por eso es que los resultados son más o menos modestos. Ahora, poniendo este marco en cuanto a la ciencia, ¿cuáles son las ciencias o disciplinas? Que una disciplina es este conjunto de conocimientos que no alcanzan a aglutinarse tantos como para englobarlos dentro de una sola ciencia. ¿Cuáles son las ciencias o las disciplinas que confirman o ayudan a dar evidencias en cuanto al Libro de Mormón? Obviamente hay muchas, y aquí solamente puse algunas muy puntuales, como la arqueología, que se encarga del estudio de los vestigios, los hallazgos y todo aquello que nos dejaron las civilizaciones antiguas. La antropología, que es la ciencia que estudia el conocimiento y el desarrollo del ser humano a lo largo de la historia. La historia, que estudia el ser humano en todo su contexto e incluso social y cultural. La geografía, para entender las áreas en donde se desarrollan o se desarrollaron las culturas antiguas. Y una cuestión muy interesante, cómo las ciencias se combinan entre sí para poder alcanzar su objeto de estudio, como en este caso la biología y la geografía, como conjuntándose ambas, son la biogeografía, que nos ayuda a posicionar los seres vivos en un espacio determinado. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos hallazgos que se han hecho en algunos sitios arqueológicos, donde de pronto en el centro del país de México se encuentran piezas de animales marinos, de los cuales se sabe que solamente están presentes en el mar Caribe, en lo que es la península de Yucatán. Entonces ahí es como un ejemplo muy puntual de cómo las ciencias nos ayudan a determinar incluso de dónde provienen aquellos objetos. Y bueno, la biología, para aprender acerca de los animales y de la interacción que tenían con estas personas, y como menciona Santiago, algunos vestigios de algunos animales que incluso se extinguieron y que son mencionados en el Libro de Mormón, y que en base a estudios se empieza a descubrir y cada vez a avanzar teorías que confirman o que apuntan a que realmente este tipo de animales estuvieron presentes en los tiempos del Libro de Mormón en América. Otra ciencia muy importante también, lo que es la cosmología, que estudia la visión de las personas respecto al universo y a sus estados de creación, cómo es que fueron creados todo esto. Y bueno, la teología, que estudia la relación o el estudio del hombre para su relación, su comunicación con el Creador, con el Padre. Y bueno, solamente algunas imágenes ya como preámbulo de lo que va a ser mi siguiente participación. Esta es una imagen de la pirámide de Kukulcán. El equivalente a Kukulcán
en vocablo náhuatl es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta pirámide está en la ciudad de Chichén Itzá y aporta algunas teorías y algunos vestigios. Es un sitio arqueológico que he tenido la oportunidad de visitar y es una emoción en lo personal impresionante ver la majestuosidad de estas construcciones, que a pesar de que ha sido restaurada, es parcialmente restaurada, porque si nosotros observáramos cualquiera de las pirámides en el continente americano que hoy podemos observar, a pesar de ser reconstruidas, no son vueltas a colorear. Eran pirámides llenas de colores brillantes y ahora las observamos en piedra, pero estaban todas recubiertas de un enjarre y coloreadas también. Esta es una pirámide que está en el Tajín, en Veracruz. Es la pirámide de los nichos. Y cosa muy interesante, en cada uno de los nichos para ellos era una conexión con otros mundos, con el inframundo que ellos le llamaban, que es como un equivalente al mundo de los espíritus. Y bueno, este es un robot que se elaboró en el Instituto Politécnico Nacional de México, el cual obviamente combina muchas tecnologías para funcionar dentro de lo que es el proyecto Tlaloca, que es una excavación que recientemente en años se descubrió que hay túneles debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Y bueno, ahí está el robot. ¿Qué fue lo que descubrió este robot? ¿Qué es lo que se sigue descubriendo? Hoy en día es un proyecto que continúa descifrando lugares, túneles que fueron totalmente cancelados y rellenos, y a la fecha se han sacado más de 800 toneladas de tierra que ingresaron a este túnel para cancelarlo. Este robot y algunas modificaciones, otras versiones del mismo, fueron la tecnología para descubrir esto. Mi siguiente aportación ahora sí va a ser cómo conectar todo lo que la ciencia ha hecho y ha descubierto con lo que nosotros creemos y tenemos en el Libro de Mormón. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o aportación. Bueno, yo me gustaría comentar a lo que tú has dicho muy brevemente, ¿no? Que me encanta todo lo que has explicado. Yo también he estudiado un poquito y el método científico realmente es algo maravilloso. Es el desarrollo de la mente humana que tenemos heredada de Dios para intentar descubrir la verdad. Y lo que más me gusta del método científico es que justo es todo lo contrario de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que la fe es enfocada, tiene prejuicios, cierra los ojos muchas veces, cree solamente lo que quiere creer, mientras que el método científico busca la verdad y la busca sin prejuicios, sin tabúes, sin ataduras. Incluso no se cierra a estar equivocada cuando afirma algo. Hacen un descubrimiento, dicen, con este descubrimiento creemos que esto pasó así, pero si mañana encontramos otra cosa que nos contradice, no tenemos ningún problema en reconstruir esa verdad. Entonces, yo creo que ese método científico es el más puro sistema humano dentro de nuestra capacidad de conocimiento para descubrir la verdad. Y creo que si hiciéramos eso con la fe, si fuéramos capaces de desprendernos de todo prejuicio, de todo tabú, de todo ceguera, pues podríamos llegar a conocer muchas más cosas de las que conocemos. Y la verdad es que me da muchísima envidia lo que has dicho. Ojalá, tengo mis sueños poder ir a hacer la ruta maya y conocer todos esos sitios en persona, y espero no morirme, si no lo haré en el milenio, pero espero no morirme sin hacerlo, sería mi sueño. Ojalá, amigo. Incluso ahí en la zona maya hay un par de empresas de guías de turistas que son miembros de la iglesia y te dan el recorrido por diferentes zonas arqueológicas, compaginando las pirámides, los grabados y todo esto con el Libro de Mormón. Ojalá, amigo, y lo puedas disfrutar algún día. Ojalá. Sobre todo Tikal, mi favorito es Tikal.
espero algún día ir a Tikal, pero bueno. Como tú has dicho, la arqueología y la tecnología nos están ayudando a encontrar mucho. Por ejemplo, tenemos la pirámide de Danta, que es cronológicamente mucho más aproximada a la fecha del apogeo nefita en el continente americano. Y prácticamente es una montaña ahora mismo. No se ha investigado nada, están recién empezando excavaciones y ese es el futuro, ¿no? El LIDAR, que ahora hablaré luego también de él, nos está aportando nuevos datos, es decir, que la tecnología nos va a ayudar muchísimo a encontrar nuevas fuentes de corroboración de todos los hechos históricos relatados en el Libro de Mormón, que hay muchos, pero con la tecnología y en un futuro seguro que se descubren muchas más cosas. Ya le dejo a Gustavo que nos dé su opinión al respecto. Sí, exactamente. Justo iba a hablar también de la tecnología LIDAR que estuve viendo hace algunos años atrás, un poco por arriba, que es increíble lo que pueden ver, ¿no? Sin siquiera llegar al lugar, es algo increíble. Y que va a probar, obviamente, porque el Libro de Mormón cuenta que había muchas ciudades en la tierra, o sea, en el continente, y muchas ciudades de esa parte, con sus edificaciones, etcétera. Y bueno, a través de esta tecnología se va descubriendo todo, ¿no? Yo me pongo a pensar qué bueno si los miembros de la iglesia de aquella época, que quizá podían tener dudas en cuanto a si los antiguos habitantes de América podían ser capaces de construir y de crear ciudades con sistemas complejos y todo, porque realmente ellos tenían esa duda, ¿no? Si pudieran ver todo lo que nosotros podemos ver hoy en día y conocer a través de los avances de la tecnología LIDAR y todas esas cosas también, y bueno, las excavaciones y todo lo que ha hecho esto pueda salir a luz. Y obviamente que esto también testifica de la realidad de la restauración, del tiempo de la restauración. Nosotros vivimos en una época en donde todo está siendo restaurado poco a poco. Entonces, tanto la tecnología como la fe y otras cosas también nos ayudan a poder ir uniendo esas piezas que han sido rotas en algún pasado, ¿no? O que nunca se supieron. Creo que esta es la única época en la cual nosotros tenemos el privilegio de poder estar conectados y de conocer mejor nuestro pasado, presente y quizá nuestro futuro también, por todos estos avances y por todas las herramientas que tenemos hoy en día para poder explorar más allá de lo que podemos ver aquí en donde estamos, ¿no? Que, por ejemplo, si no fuera por esta tecnología, nosotros no podríamos estar conectados ahora hablando porque estamos muy lejos uno del otro. Pero gracias a todo esto es que se pueden dar a conocer todas estas cosas y la verdad es que es admirable y vemos, como dijo Santiago también, que somos progenie divina, ¿no? Progenie de Dios y que tenemos el potencial para poder ir descubriendo la verdad mientras estamos aquí en la tierra aún. Esto es lo que quería aportar más o menos nomás. Muy bien, muy bien. Pues no sé si quieran que yo continúe o seguimos la siguiente ronda, pero mientras lo piensan esto, quisiera leer aquí el hermano Bernardo Emanuel Cancino Pardo nos dice, la ciencia es gnosis, es decir, conocimiento. Álvaro Zúñiga nos dice, el principio de fiabilidad de la ciencia. Francisco Agustín Bono dice, ¿cómo está mi trío de haces? Buenísima la charla que llevan. Un abrazo desde España para los tres, vuestro amigo y hermano Agustín. Ya dijo José Smith, envidio sanamente a los hermanos del próximo siglo. Ellos verán que las cosas escritas en el Libro de Mormón son verdaderas. Habló arqueológicamente. Interesante, interesante. No conocía esa cita yo de José. Mira, ¿ves? Bueno, pues si queréis, sigo yo con una Muy interesante, la verdad. de las partes que tenía yo, si queréis, para seguir con la ronda. Podemos Adelante, quitar sí. la pantalla que tenemos ahí para que se nos vea mejor a los tres. Vale, pues sigo yo con Listo, ahora sí. aportación. Ahora otra vez está. Ha vuelto a salir la pantalla. Sí, a ver. A ver, intenta quitarlo, por favor.
Sí. Ahora sí, creo que Sí, ahora sí. sí. No, de momento yo la veo en la pantalla como estaba antes. No, vuelve. No quiere irse. No se quiere ir No el quiere cochecito irse, a este. ver. Nos quiere meter en el túnel. No tienes que quitar no le tiene que quitar la voz, Agustín, por las dudas, ¿no? Sí. No, no creo. Ahorita Quiere ya que la había exploremos logrado ahí. quitar. Ahorita ya la había logrado quitar, pero se regresó. Creo que hay un poco de desfase o retraso. Ahí lo que pasó fue que se adelantó una diapositiva nada más. Ahí se adelantó la siguiente. Nos está dando una primicia. Ahí Ahí está. está, ahí está. Apreté de nuevo quitar, Ahí vamos a está. esperar. Ahora Vale, sí. pues Perfecto. yo tenía un par de apuntes más. Ahora, muy brevemente, podría hablar muchísimas aportaciones arqueológicas que demuestran y corroboran la veracidad histórica del Libro de Mormón, pero voy a centrarme solo en dos. Ahora voy a abordar lo que son las tradiciones indígenas. Este es la portada de un libro que escribió un obispo español del Yucatán, Diego de Landa, en el cual relata todas las tradiciones y las costumbres de los indios. Pueden verlo y leerlo, es un libro cortito, pero es muy interesante. En él se afirman varias cosas importantes, como por ejemplo el origen judío, que él mismo interpreta como origen judío de las tribus mayas. Dice, algunos viejos del Yucatán dicen haber oído a sus antepasados que pobló aquella tierra cierta gente que entró por Levante, a la cual Dios había librado abriéndoles 12 caminos por el mar, lo cual, si fuese verdad, era necesario que viniesen de los judíos, todos los que son de las Indias. O sea que las propias tradiciones de los mayas decían que sus antepasados vinieron en barco y desde Occidente, desde Oriente. Por lo cual el obispo interpreta que tenían que ser descendientes de los judíos. Eso es algo evidente. De hecho, sus tradiciones, esto está en el capítulo 5 de este libro. El capítulo 8 nos da algunas tradiciones como que los adúlteros eran lapidados, exactamente igual que leemos en el Antiguo Testamento. Bueno, el capítulo 9 nos dice que tenían que venir, que tenían que volver sus líderes, sus dueños, porque ellos no eran realmente los dueños de la tierra, eran siervos de un gran señor que tenía que venir, que es justo lo que le pasó a ver si pueden verlo ahí, a Moctezuma cuando recibe a Hernán Cortés, ¿no? Lo recibe como señor y le abre las puertas. Y luego hay otro relato también en otras culturas que también otros religiosos católicos también registraron acerca de lo mismo, de que los antepasados de los indios en Perú y en otros sitios pues venían de Oriente y habían venido por mar, ¿no? Incluso una cosa muy interesante en el capítulo 26 dice que los indios tenían como costumbre muy sagrada el bautismo, que literalmente en maya significa nacer de nuevo. Es justo lo que dice la Biblia, ¿no? La palabra bautismo en maya significa nacer de nuevo, que para ellos era muy sagrado y era un renacimiento, que se preparaban espiritualmente y lo recibían y lo prometían cumplir con todas las cosas nuevas para una nueva vida a partir de ese momento. Por lo tanto, vemos que las propias tradiciones mayas, las tradiciones de muchas tribus indias nos cuentan su origen, venidos por mar desde el oriente y con muchas tradiciones que los propios católicos se quedaban sorprendidos. Estos son cristianos, son costumbres cristianas, ¿de dónde? ¿Quién les ha venido a predicar antes? Cosa que corroboraría, lógicamente, el origen del Libro de Mormón como fuente de todas estas tradiciones y de todas estas doctrinas que, aunque oralmente y a través de los siglos habían corrompido de alguna manera, pero que se mantenían vivas en la memoria de los indígenas principalmente de Centroamérica, pero también por extensión de muchísimos otros pueblos de América, que de alguna manera, como el Libro de Mormón dice, se centra en una parte geográfica, pero que luego se extiende prácticamente por todo el continente, puesto que el Libro de Mormón cuenta que hubieron muchas expediciones que salieron de allí y se fueron hacia otros lados, por lo tanto, lo que es la cultura del Libro de Mormón podemos encontrarla principalmente en Centroamérica, pero extendida por todo el continente a diferentes tribus con diferentes tradiciones. No sé qué pensáis al respecto de este puntito ahora. Espero vuestras opiniones. Sí, es muy interesante, creo, ver cómo en el pasado se manejaba esa información, ¿no? Que parece algo que era algo general en el mundo antiguo, de pensar y creer que los antiguos habitantes de este continente
del continente americano, en el caso que yo estoy viviendo acá, obviamente por eso dije nuestro continente, son descendientes de los judíos o del pueblo de Israel. Y creo que eso con el tiempo se fue perdiendo porque quizá perdió valor, no era algo interesante de seguir investigando, ¿no? Pero hoy en día, que vivimos en la época de la restauración de todas las cosas, todo esto vuelve, todas estas piezas empiezan a aparecer de nuevo y bueno, junto con el libro de Mormón nos ayudan a comprender mejor el pasado de estas civilizaciones, de estas culturas también. Y bueno, como tú dijiste también, me llama mucho la atención cómo ellos aceptaron la venida del hombre blanco. Cuando ellos vinieron, los tomaron como los dioses, ¿no? Lo veían con barba, quizá por sus armaduras o ropas resplandecientes, a su entender. Podemos ver que la tradición, según ellos habían comentado también, decía que un día un dios con barba los visitó, un dios de tez blanca, a diferencia de cómo era la apariencia de estos indios, los visitó y prometió volver un día. Y es por eso que cuando el hombre blanco vino al continente americano, ellos creían que su Dios había vuelto, que este Dios que había hecho tantas cosas buenas en sus vidas, que de hecho en el libro de Mormón está registrado cuando Jesucristo mismo viene a América, ¿no? Después de su resurrección, y hace muchos milagros entre ellos, incluso, como sabemos, también organiza su iglesia aquí para que las personas puedan aprender de la misma manera como aprendieron en el viejo mundo, ya que estas personas, como hemos mencionado en todo el video, eran de la casa de Israel también, y parece que la tradición fue tan fuerte que quedó incluso casi 1000 años después, porque en el libro de Mormón cuenta, creo que en Cuarto Nefi, que el pueblo nefita, después de la venida de Cristo, habían vivido 3 o 4 generaciones, si mal no recuerdo, en rectitud. Habían cumplido con una obediencia que los hacía ser felices. Cuenta que no había pobres entre ellos, que no había clases sociales, que realmente dice que no había sobre la tierra otro pueblo que pudiera ser tan feliz como ellos. Y eso me hace recordar a esta tradición histórica de que los mayas aceptaron a los hombres blancos como si hubiera vuelto ese Dios que una vez vino. Obviamente que no era lo mismo, pero ellos ya tenían esa tradición, ya habían escuchado de sus antepasados, probablemente la felicidad que habían tenido al haber recibido a ese Dios, al haber seguido sus enseñanzas también, y bueno, estaban ansiosos esperando su segunda venida. Y obviamente que puede ser que con el paso del tiempo esa tradición fue cambiando un poco, quitando y agregando cosas tal vez como suele pasar, pero el key del asunto, o sea, la parte más importante y central permaneció, que era la venida de Jesucristo de nuevo, más allá de que ellos no lo recordaran de esa manera. Y bueno, siempre me llamó mucho la atención eso, cómo ellos recibieron con regalos incluso a los hombres que vinieron desde Europa y al contrario, en vez de espantarse, de tomarlos como enemigos, los trataron como si fueran deidades, como si fueran dioses. Incluso ellos al ver que, había leído una vez que al ver que ellos venían en los barcos, salieron a recibirlos, porque la promesa decía que el Señor vendría como desde esa posición en donde el hombre blanco también llegó. Entonces podemos ir ligando y ir viendo que toda esta historia va coincidiendo y que realmente tiene mucho de verdad y que podemos aprender tanto de la historia del libro de Mormón como de la historia secular que se está apoyando en todo lo que estamos viendo, ¿no? Eso es más o menos lo que tenía para agregar ahora. Muy bien, pues alguna aportación a lo que comenta Santiago. Sí es bien interesante esto, como obviamente en los tiempos de la conquista, la Iglesia Católica que recabó mucha información y cómo es que ellos mismos, pues, como recababan esta información y algunos no lo creían, algunos no, sus mismos compañeros no les creían y bueno, salía la teoría, bueno, no creían que fuera Jesucristo, se les hacía algo tan difícil y decían, bueno, pues entonces tal vez Santo Tomás, o entonces tal vez algún fraile o algún náufrago que vino y les predicó, porque aquí están los símbolos de la cruz y porque aquí hay pilas bautismales y porque aquí se habla de alguien que vino y les enseñó sobre los principios cristianos. Entonces, es muy curioso cómo estas teorías o estas aproximaciones, esta información que se recabó, viene propiamente de la Iglesia Católica.
y también de muchísimos historiadores y arqueólogos que no tienen una relación o una pertenencia con nuestra fe y con el libro de Mormón. Una vez que conocemos y que leemos el libro de Mormón, podemos hacer inmediatamente una conexión lógica con estas evidencias y con nuestra fe y con la historia del libro de Mormón. Muy bien, ¿quién sigue? Gustavo, tú lo hiciste todo de golpe. Si tiene ya, material todavía, puede continuar, Agustín. Agustín, sí, porque tú lo has soltado todo de golpe. Ya lo hice, ¿no? Todo de Pues, golpe, no me guardé nada, pero lo puedo hiciste todo de golpe. Sí. Pues Agustín, entonces le toca. De una patada sola. Bien, pues si me ayudas con las diapositivas para continuar, mientras ponen las diapositivas, me gustaría leer un comentario más del hermano Francisco Agustín Bono, que nos dice: la estela Izapa número 5, aunque tiene dividido al mundo arqueológico, lo cierto es que tiene más de 120 evidencias del sueño de Leí, del árbol de la vida, escrita en el libro de Mormón. Otro dato muy curioso, la piedra de las lunas, donde se encontró una piedra con los 10 mandamientos en perfecto hebreo, fue encontrada cerca de Nuevo México y data de los tiempos del libro de Mormón. Yo creo que son cientos de hallazgos que nos conectan con el libro de Mormón de norte a sur en el continente. Y yo me centré en esto que es el proyecto Tlaloca, que tiene un origen muy curioso. En una ocasión, los trabajadores llegan con el encargado de este sitio arqueológico y le dicen: oye, pues ahorita con tantas lluvias, ha surgido un pozo en lo que le llaman la Ciudadela, que es un área enfrente del templo de Quetzalcóatl. Va y revisa y efectivamente hay un pozo, un hundimiento en la tierra por donde se estaba yendo el agua, y entonces lo amarran con unas cuerdas, improvisa y empieza a descender por este pozo y se da cuenta que es un túnel que va hacia debajo del templo de Quetzalcóatl. Empiezan los proyectos, empiezan las investigaciones, el diseño de este robot y a ir entrando poco a poco, porque obviamente se iba derrumbando lo que es el túnel. Logran sacar las 800 toneladas y de poco a poco en los años han ido avanzando en el túnel y se han ido encontrando las piezas más lujosas o las piezas más valiosas de esta ciudad de Teotihuacán. Muy curioso o mucho para pensar el por qué todo esto fue clausurado, por qué todo esto fue cerrado. Se pusieron muros a todo lo largo del túnel, muros muy anchos, y ahí se guardaron estas piezas tan valiosas. No las sacaron para venderlas ni para darles otro uso. Fue algo que quedó totalmente cancelado. Incluso se dice que algunas de las construcciones al exterior en la superficie tenían hasta 4 metros de tierra encima. No solamente el túnel fue oculto, sino las pirámides mismas. Es muy curioso encontrar que esto sucedió, el uso y la cancelación de esto corre del año 200 a 250 después de Cristo. Estamos en época del libro de Mormón y obviamente que debe de tener una relación con todo ello. En base a la tecnología, como lo mencionaban ahorita, del escáner láser y del georradar, es que se logró explorar mucho de esto. Se ha descubierto incluso que hay otros túneles para los cuales todavía no se han hecho excavaciones en esta ciudad de Teotihuacán. Y esto es lo que se ha avanzado con una precisión que no se lo alcanza a explicar la ciencia. ¿Cómo es que este túnel viene y termina haciendo una cruz justo en el centro de la cima de la pirámide, pero 15, 17 metros debajo? Justo hace una cruz. Incluso con estas tecnologías del georradar se ha encontrado que debajo de esta ciudad habían otras construcciones que tenían de 3 a 4 grados de imprecisión en base a su alineación con las estrellas y con los puntos cardinales. Y encima de estas construcciones
volvieron a hacer otras, ahora sí ya precisas, sin fallar ni un grado en la orientación que ellos hacían. Y en sí, todo este conjunto de pirámides en Teotihuacán tiene una alineación, o para muchos tiene una representación con puntos de estrellas en la galaxia. Entonces, la tecnología que ellos tenían, sus ciencias, sus cálculos muy importantes, y cómo nuestra tecnología de hoy en día apenas si nos da para estudiarlos a ellos. Ahora, bueno, son imágenes de este túnel que llevan hacia el templo de Quetzalcóatl, y hacer una aportación en cuanto a Quetzalcóatl. Infinidad de culturas tenían representaciones diferentes de Quetzalcóatl. Lo que es cierto es que en un momento dado, la mayoría de las culturas llegaron a ser monoteístas y a tener como un único dios a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl y Kukulcán significan lo mismo. Es una serpiente emplumada que en un principio se ponía como un símbolo alrededor de una persona. Y después otras culturas quitaron esa persona y solamente dejaban a la serpiente emplumada. ¿Cuál es el símbolo de la serpiente emplumada? Los antiguos habitantes de América veían que las serpientes mudaban de piel, y para ellos era como un animal que renacía, un animal que tenía el contacto con la tierra y que tenía esa facultad de renacer o resucitar. Y esto es Coatl, serpiente. Y Quetzal significa hermoso, y es el nombre que se le da a un ave de colores muy bonitos, y es un ave que conecta con el cielo, con lo divino. Entonces, estos símbolos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, hacia donde apuntan es hacia un personaje que tenía una conexión del cielo con la tierra y que tenía la capacidad de renacer. Estos son los símbolos, y obviamente que los podemos conectar. Sabemos que con el Salvador y el Redentor, y hay muchas otras semejanzas, pero solamente lo voy a dejar aquí puntual para seguir avanzando en las diapositivas. El arqueólogo que descendió y que se encargó de este proyecto, mismo proyecto que ha ganado premios internacionales en arqueología, es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del país y director del proyecto Tlalocan. Estas son palabras, frases directamente pronunciadas por él. Hay muchísimos documentales en YouTube y muchísimos también artículos de investigación. Además de él, también recomendarles, si alguien quiere investigar un poco más el tema sobre Quetzalcóatl, al doctor Enrique Florescano. Él también ha publicado libros y tiene conferencias magistrales también en YouTube acerca de Quetzalcóatl. Teotihuacán significa el lugar sagrado donde los hombres se hacen dioses. Y aquí nos está conectando con principios o con una creencia, con una doctrina muy profunda. Nosotros sabemos hacia dónde está haciendo referencia a esto. Algo que nos distingue en nuestra fe en cuanto a que nosotros creemos que estamos en una etapa de preparación para convertirnos en dioses. El inframundo era concebido en la época prehispánica como el lugar de origen y creación, ocupado por deidades. Híjole, ahí me tapa un poco el título, no sé si lo puedan retirar, pero este túnel es un paseo, una representación hacia el inframundo. Mientras se va caminando por el túnel, primero, y la experiencia empieza desde antes de entrar al túnel, tenían diseñada una área muy extensa, como son 70 a 100 metros cuadrados, que se convertían en estanque, para representar que en el principio de los tiempos todo era agua y después emergieron las montañas. Cuando se entra en el túnel fue escarbado hasta llegar al manto freático para continuar también con esta representación que en el principio todo era agua. En las paredes y en las partes del túnel, conforme lo fueron escarbando y liberando, habían de siluetas talladas como montañas, y entre las montañas había mercurio líquido que representaba o hacía
el simbolismo del agua. Y todo esto era un recorrido sobre la creación del universo para las personas que entraban ahí. El inframundo era concebido en la época prehispánica como el lugar del origen y la creación, ocupado por deidades que se encargan de mantener el orden en el universo. En la época prehispánica, el universo estaba concebido en 3 niveles verticales: la región celeste, el plano terrenal y el inframundo. Y repito, estas son palabras del arqueólogo. La ciudadela, que fue el nombre que los españoles le pusieron a toda esta zona que rodea el templo de Quetzalcóatl, era inundada periódicamente para recrear los mitos de la creación. El templo de Quetzalcóatl es un edificio que conmemora la creación. Anteriormente, solo había caos y oscuridad. Impregnaron en las paredes del techo y el piso un polvo de mineral brillante para representar las estrellas que existían en el cielo. Cuando ellos iban entrando y llevaban sus antorchas, hacen la demostración también en video, conforme se va avanzando, es impresionante ver cómo brilla el techo a semejanza de las estrellas. Y el túnel debió utilizarse para llevar a cabo rituales asociados con investidura. A este lugar bajaban, eran investidos de los poderes que les permitirían transformarse de seres humanos en verdaderos dioses. Repito, son palabras del arqueólogo. Y esto lo pueden encontrar incluso en video, bajando al túnel y llegando hasta donde se ha avanzado, en un video en YouTube que se llama El inframundo de Teotihuacán, Proyecto Tlalocan, en el canal de Relatando Historias. Para mí fue algo, desde que lo descubrieron hace algunos pocos años, algo muy, muy interesante y que nos da el testimonio de, en los tiempos del Libro de Mormón, debieron existir templos. Y esos templos, obviamente, deben de tener algún vestigio, deben de haber dejado alguna huella, que con el paso del tiempo, los años y las interpretaciones puede entremezclarse, como dice Doctrina y Convenios, con algunas interpolaciones de los hombres, pero alcanzamos a ver lo que para mí son pruebas muy importantes de esto. ¿Alguna comentario o aportación, compañeros, amigos? Bueno, pues yo me he quedado frío, ¿no? Con todo esto. La verdad es que no lo conocía y me encanta, me encanta, me encanta. Estoy disfrutando mucho de esta charla. Es impresionante y cada vez, como hemos dicho, cada vez que pasa... Le pasó a un presidente de la iglesia que una vez se rieron de él diciendo que con el cemento, ¿no? Decía uno, ¿dónde hay cemento en Centroamérica? Dice, el día que encuentre cemento me bautizo en tu iglesia. Y él le dijo, tranquilo. Dice, si no lo encontramos en mi generación, lo encontrarán mis hijos o lo encontrarán mis nietos. Bueno, se encontró ese cemento y como todas las cosas van saliendo. Lo que has dicho es maravilloso. Yo creo que hay una cosa importante, es que estamos viendo, dijéramos, entiendo yo que estamos viendo la punta del iceberg nada más. Estamos rascando un poco la superficie. Porque fíjate que si tú quieres descubrir qué pasó en mi tierra, por ejemplo, en Valencia, tú vas caminando por la plaza de detrás de la catedral y en el suelo, a 5 metros bajo tierra, está la ciudad romana antigua. Es decir, que hay capas, hay estratos que te marcan, según lo que profundices, te dicen qué época estás descubriendo. Y ya te digo, tú caminas por ahí y ves en el suelo, ves 5 o 6 metros bajo tierra las columnas del antiguo foro romano y lo que estaba debajo en la época romana. Aquí, de alguna manera, es igual. Luego tú, por ejemplo, vas a la catedral, a una catedral católica, y muchas catedrales, haciendo reformas, se descubren que están hechas sobre mezquitas árabes, porque España estuvo dominada por los árabes 800 años. Y a su vez las mezquitas las habían construido sobre basílicas visigodas. Entonces vemos que hay capas superpuestas. Y en las pirámides, allí en Centroamérica, pasa lo mismo. Muchas pirámides que vemos ahora están tapando una pirámide que a lo mejor tenía 1000 años antes y que está dentro de ella. Y esa, a su vez, a lo mejor está tapando otra que tiene 1000 años
anteriores, porque claro, aprovechaban lo que tenían para hacer algo nuevo. Es el principio de economía que estudiamos en el método científico, ¿no? Se aprovecha lo que se tiene y no se empieza de cero. Entonces, cuando podamos descubrir esas cosas, cuando podamos quitar esas capas y podamos profundizar, que nos acercaremos a la época cronológica del Libro de Mormón, estaremos descubriendo muchísimas más cosas. Entonces, es impresionante todo esto que dices y la verdad es que me gusta mucho. Con respecto a la tecnología, que nos está ayudando ahora mucho, sin embargo, se quedan pañales a veces. Con la tecnología que usaban nuestros antepasados o los antepasados en América, por ejemplo, el calendario maya es mucho más exacto que cualquier otro calendario. Creo que solo le supera el calendario atómico y tiene 2.000 o 3.000 años, no sé lo que tendrá, no recuerdo. De hecho, por ejemplo, también hicieron una prueba de hacer un corte y luego mirar el corte al microscopio de un bisturí actual de última tecnología comparado con un cuchillo de obsidiana maya. Y el corte del cuchillo de obsidiana maya era 1000 veces más perfecto que un bisturí actual. O sea que aún la propia tecnología que utilizamos se sorprende de la tecnología que tenían en aquella época. Así es que es un mundo maravilloso de descubrimientos y de un futuro que podemos soñar solamente con llegar a conseguir estas cosas. Adelante, Gustavo, dinos algo. Sí, exactamente. Estaba pensando en las cosas que se pueden descubrir todavía. Y me acordé, hay un canal de YouTube que no me acuerdo el nombre, si no lo diría ahora, que vi hace mucho tiempo, que era una pareja, ellos creo que son argentinos, y en sus viajes ellos se iban por distintos lugares, no sé si todo era en Argentina, ¿no? O en qué parte ellos lo hacían, pero ellos se iban afuera, como al monte, a los ríos, y era increíble porque encontraban cada tanto cortes exactos también, apilados uno arriba de otro, como si hubiera habido una construcción muy antigua en esos lugares. E incluso el hombre mostraba y decía, miren, si vinieran a ver este lugar, a excavar y a ver qué hay, seguro encontrarían algunas ruinas. Y así tiene muchos videos que se pueden ver como que hubo alguna construcción en esos lugares que después con el paso de los siglos y el abandono se fue perdiendo, empezó a salir pasto, etcétera, maleza y todas las cosas que comenzaron a cubrirlo, ¿no? Y me acuerdo también en una especie de cascada, en un río que ellos pasaron, que se veían como si fueran escalinatas, pero perfectamente talladas, como escalones en piedra. No era algo que la naturaleza hubiera hecho. Y ese hombre decía lo mismo. Ellos hacían sus viajes y cuando encontraban algo así lo mostraban y comentaban, obviamente sin tener fuentes, sin tener mucho más para decir, pero era una curiosidad muy linda que ellos mostraban en sus videos. Voy a ver si busco ese canal y un día se los paso a ustedes dos por lo menos para que puedan ver también que era interesante. Muchos de sus viajes a veces no encontraban nada, simplemente filmaban paisajes naturales, pero cuando encontraban cosas así que era algo asombroso porque lugares olvidados, lugares que no fueron a excavar, que no se ha ido a estudiar y personas comunes podían encontrar posibles ruinas o posibles indicios de ruinas, ¿no? Que quizá excavando y profundizando con la tecnología LIDAR se pudiera encontrar mucho más. Pero es interesante todo lo que hay para descubrir todavía y realmente todo esto es testimonio de la verdad, ¿no? De estos escritos que nosotros conocemos como el Libro de Mormón, que realmente testifica y cuenta sobre, sobre las antiguas civilizaciones del continente americano, que realmente ellos eran cristianos, aparte de lo que se cree, ¿no? Que con el tiempo fueron perdiendo sus raíces, sus costumbres, pero vimos aún así que no han sido olvidadas, que hay alguna reminiscencia o alguna huella que ha quedado al paso de los siglos que sus descendientes pudieron hacer notar y gracias a eso nosotros podemos tener las dos versiones de la historia, la parte del Libro de Mormón y de la historia secular que en algún punto se juntan. Y la verdad que todo lo que dijiste, Agustín, me dejó quedé como si estuvieran viendo una película del cine, imaginándome todo eso, porque es increíble todo el conocimiento que esas personas tenían y los templos y sobre la creación del mundo y todas esas cosas, ¿no? Es increíble. Pero no sé si quieren ir terminando con la programación, ya vamos 1 hora y 20 minutos casi, o quieren dejar para otra parte, o si quieren dar un cierre. No sé cuánto más tienes para aportar, Agustín, todavía. Yo creo podemos hacer una ronda de cierre o conclusiones y
pues ya Perfecto. terminando el video ya nos iremos preparando para una próxima vez en que podamos coincidir. Bien. Vale, pues si queréis yo muy brevemente, si podemos quitar compartir de pantalla para enseñar yo un par de cosillas y con esto termino yo mi parte. Muy bien. Muchos nos acusan de que nosotros encontramos cosas y que lo hacemos a nuestra manera y que nuestros eruditos y nuestros arqueólogos no tienen ningún valor porque son parte interesada. Pero, por ejemplo, lo que hablaba antes de los elefantes, pues esto es una publicación del Instituto de Historia Natural de México, porque se reían de que decíamos que habían elefantes en América en la época de los nefitas y supuestamente se habían extinguido 10.000 años antes. Sin embargo, los arqueólogos americanos encontraron estos porque en Copán se encontraron bajorrelieves que representan elefantes. Bueno, pues han demostrado que investigando se han encontrado elefantes hasta del primer siglo después de Cristo. Luego la época como hemos visto, de los guerreros, las fortificaciones. Este es un plano. Esto lo he sacado yo de internet. Esto no es nuestro. Estos son de personas independientes, igual que ha dicho Agustín, ¿no? Esto es la muestra de una fortificación típica maya. Y yo he hecho un estudio que lo tengo publicado en vídeo y en mi blog, que tal como se narra aquí, que es un foso con un terraplén y arriba había una empalizada de madera, esa era la defensa típica de los mayas y es justo como lo describe el Libro de Mormón, cómo construían ellos sus defensas. Un foso excavado, un terraplén elevado y arriba acabado en una empalizada de madera. Era una construcción rápida y muy eficaz para defenderse de los enemigos. Tal como lo narra el Libro de Mormón, encontrado en muchísimos sitios mayas. Y la famosa descubrimiento en 1948, si no recuerdo mal, en Bonampak, los frescos de Bonampak. Esto está publicado por Historia National Geographic, no es un invento de ningún santo de los últimos días. En esta revista de historia del 2014, los mayas, que se creían que era un pueblo muy tranquilo, muy pacífico, cuando se descubren en Bonampak estos frescos, se dan cuenta de que eran sanguinarios, brutales y que guerreaban hasta la saciedad, cosa que en el Libro de Mormón se relata con mucho detalle. Incluso citan la última guerra maya, que le llaman ellos, no se puede leer, pero bueno, lo pueden ver si quieren en mi blog y en mi canal. Está esto escaneado y lo pueden leer tranquilamente. La fecha está datada en el año 378 de nuestra era, cuando el Libro de Mormón, precisamente, en el 385, data la última gran batalla entre nefitas y lamanitas. Por lo cual, para terminar, simplemente hay pruebas históricas y arqueológicas de fuentes independientes que no tienen nada que ver con nosotros, pero que corroboran todos estos datos que estamos dando. Por lo tanto, vuelvo a decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. No pretendemos llevar la razón, pero creo que hay pruebas suficientes para demostrar que todo lo que se encuentra tiene una base fundada en el Libro de Mormón. Y en el futuro pues se seguirán descubriendo cosas, porque estamos rascando nada más que la superficie y yo creo que, como bien nos decía Agustín, este vídeo tan emocionante y tan interesante, que coincide con la doctrina de la Iglesia de que somos literalmente hijos de Dios y como tales tenemos una naturaleza y un destino divinos. Es algo tan hermoso y tan natural. Está en la Biblia también, si lo buscamos, participantes de la naturaleza divina, que decía Pedro, o herederos de Dios y coherederos con Cristo, que decía Pablo, pues podemos encontrarlo esto. Y es tan sencillo y tan hermoso como todo esto. Espero sus opiniones. Gustavo. Agustín creo que se está yendo. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí, Agustín? Me parece que se le fue la línea. Algo, Agustín. Se le fue un poco, ¿no? Sí. Esperemos que vuelva. Bueno, por mientras voy a agregar alguna que otra cosa, yo también. Sí. Realmente me ha gustado mucho lo que dijiste ahora, lo último, Santiago, también. Las escrituras nos cuentan todo lo que nosotros debemos saber y también la ciencia hoy en día está prácticamente encontrando muchas cosas que por revelación ya se sabía antes. Mucha antigüedad, nombramos y hablamos que no sabemos la tecnología que ellos usaban, etcétera, pero también podemos darnos cuenta que ellos tenían mucha revelación, no necesariamente quizá tenían telescopios para saber las constelaciones, o no necesariamente quizá
tenían todo lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Pero podemos confiar en la revelación, como por ejemplo a Abraham, se revelaron muchas cosas sin tener tecnología también, ¿no? Él a través del Urim y Tumim y a través de la revelación, de la plática misma con Dios, de hablar con Dios, pudo comprender muchas cosas sobre la galaxia, sobre el universo, que probablemente estas personas también fueron bendecidas con este tipo de conocimientos. ¿Sí? Nosotros en nuestra civilización actual nos basamos mucho en lo que podemos crear en la tecnología para descubrir grandes cosas, que no está para nada mal y es nuestro método de hacerlo. Pero obviamente quizá las civilizaciones antiguas no lo tenían, pero aún así Dios en su sabiduría y en su infinita bondad vio que ellos también necesitaban tener estas cosas a su alcance y en su vida y se las reveló. Y bueno, y todo esto podemos ver todas las cosas que nos contó Agustín ahora, que yo tampoco las conocía. Había escuchado algunos relatos por arriba nada más, pero nunca con tanta precisión todos estos cultos, estos rituales tan interesantes que hacían los mayas en este caso. Que bueno, que lo podemos aprender también cosas que hacían en el templo de Salomón, que se hacían en los templos, ¿no? Que tienen mucha relación también con lo que hacían los antiguos israelitas. Ya el hecho de tener templos es algo que viene del viejo mundo también, es una conexión más que tienen el nuevo y el viejo mundo, ¿no? El hecho de construir templos y de dedicárselo a sus dioses. Bueno, creo que Agustín no va a volver, algo le pasó, no sé si me puedo comunicar con él, pero yo ya iba a decir para ir cerrando el video. ¿Qué te parece, Santiago? ¿O querés esperarlo a ver si no me entra y por lo menos se despide? Si no, pues ya nos despedimos y lo emplazamos para un nuevo vídeo, porque yo quiero más. Sí, exactamente. Sería bueno hablarlo de nuevo, ¿no? Porque ya vamos 1 hora y 25 y bueno, empezar desde cero con esta información en otro video nuevito creo que va a ser mejor y se va a aprovechar mejor. Bueno, a mí personalmente me encantó poder hacer este video con ustedes, poder hablar y poder aprender de ustedes y compartir las cosas que también he estudiado hoy. Realmente me enriquece mucho y me encanta porque somos amigos y estamos apoyándonos en todo esto y fortaleciendo nuestro testimonio y nuestro conocimiento también. Y de eso se trata el Evangelio, ¿no? De fortalecernos unos a otros, de ser amigos, de ser hermanos, y de poder compartir cosas que no solo a nosotros nos benefician, sino a todas aquellas personas que también tienen la oportunidad de colaborar con nosotros viendo simplemente el video. Y agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y que están conectadas hasta ahora también. Muchas gracias a las personas que dejaron sus comentarios también. Perdón si no pudimos leer algunos, es que estábamos inmersos en la charla y hablando y sacando nuestros propios apuntes a veces y bueno, no pudimos leer, quizá algún comentario quedó ahí en el tintero, pero bueno, estaremos programando alguna otra transmisión para más adelante y estaremos informándoles a través de nuestras diferentes redes sociales. Y bueno, Santiago, te mando un abrazo muy grande y la verdad me encantó mucho poder compartir este video contigo y con Agustín. Agustín, ¿estás ahí? Ah, está ahí Agustín. Espera que le voy a dar entrada acá. Recién volvió. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, hola, disculpa. Bienvenido de nuevo, ahora sí. En vivo, pero bueno, ya estoy aquí, pues agradecerles mucho a ustedes, amigos, la oportunidad de compartir en este espacio. Ojalá que se pueda repetir. Como siempre he aprendido de ustedes, esperamos a ver que lo que hayamos compartido haya podido fortalecer y haya podido aportar al conocimiento, al estudio y a la fe de que el libro de Mormón es verdadero, de que es un libro que se escribió hace mucho para un beneficio en nuestros días. Los profetas antiguos del libro de Mormón nos observaron a nosotros, escribieron para nosotros y ahora podemos encontrar este tipo de conexiones tan impresionantes y podemos maravillarnos de aquellas épocas. Y pues muy contento de haber estado con todos ustedes y pues ojalá que lo podamos volver a repetir. Exacto. Bueno, que tengan una muy buena noche y estaremos programando otro video entonces. Chao a todos. Un abrazo, gracias por todo. Gran abrazo, chao.